Continuamos en esta tarde de UGD Radio con Jurisdictio, sí, el programa que tiene el Departamento de Derecho y la radio UGD para poder hablar un poco de cuestiones relacionadas justamente a la abogacía y al derecho. Como les decía, hoy nos acompaña el doctor Juan Manuel Lescano, ¿sí? Juez de primera instancia en lo civil y comercial y laboral de la ciudad de Apóstoles, es director del Departamento de Derecho de UGD. Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, un gusto estar, gracias por la invitación y saludo a todos los y a las les que nos están escuchando, así que gracias por la invitación. Bueno, doctor, esta tarde para tratar de charlar distendidamente sobre algunas cuestiones. Tengo la oportunidad de conocerlo de aquí, de la universidad y de su función como director del Departamento de Derecho, pero no todavía como juez. Todavía no he litigado en Apóstoles, así que no tengo... No vas a poder litigar porque una de las cuestiones que tenemos que asegurar es la independencia y la imparcialidad, así que los amigos lamentablemente no pueden litigar. Por eso era que no estábamos litigando en la ciudad de Apóstoles. Ya me he ganado varias recusaciones, varias excusaciones. Varias excusaciones, yo me excuso generalmente, lo que mis amigos ya saben que veo su nombre y inmediatamente el expediente se va para otro rumbo. Muy bien, habla como siempre muy bien de usted. Doctor, le quería comprender, ya que estamos aquí, ya que hace poco ha dejado el departamento. Un año. ¿Hace un año? Un año como coordinador decano, que era el cargo. Pasatiempo. Quería que nos comente justamente cómo es el proceso para poder ser juez en la provincia de Misiones. ¿Qué etapa tuvo que atravesar? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, seguramente hay gente que está mucho más capacitada que yo. En mi caso fue en mi primer concurso. Por muchas cuestiones personales me animé a concursar en este Consejo de la Magistratura Provincial, que es diferente al organismo nacional, que también hay un Consejo de la Magistratura que nace a partir de la reforma de 1994. Se asegura la posibilidad del ingreso a la magistratura a las y los abogados que quieran ejercer la función pública. Este ingreso se hace mediante un concurso de antecedentes y oposición. En mi caso rendí un examen escrito, un examen oral, valoraron mis antecedentes académicos de la profesión y tuve una entrevista personal que arrojó un puntaje que me permitió estar en una terna. Esa terna, si bien establece un orden de mérito, en mi caso quedé con el primer puntaje, y una vez que se conforma esa terna es elevada al Ejecutivo. El Ejecutivo selecciona quien integra de esos 3 nombres. Posteriormente realiza una comunicación a la legislatura realiza otra audiencia pública en el cual tiene que dictaminar y eso se aprueba en la Cámara de Representantes y recién allí, con esa aprobación del pliego, se emite un decreto que es comunicado al Superior Tribunal y que posteriormente se toma la jura correspondiente a los y las candidatas a ejercer la magistratura. En el caso de la provincia de Misiones, tenemos que decir que es un consejo que es diferente al de Nación, primero por la autonomía y también la dependencia. En el caso del Consejo de Nación es un órgano extrapoder. La naturaleza de nuestro consejo es un poco diferente, pero sí tenemos que decir que en estos casi 20 años de vida el Consejo de la Magistratura permitió, por un lado, que muchos abogados y abogadas de la magistratura ingresen a un poder del Estado que obviamente faculta la posibilidad de solucionar los problemas que todos los días tienen los vecinos y las vecinas de las diferentes ciudades de nuestra provincia. En mi caso era un juzgado nuevo, porque muchas veces se concursa para cargos que ya se han creado, por ejemplo, juzgados que están hace mucho tiempo. Y en mi caso era un juzgado multifuero, esto quiere decir que trato casi todas las problemáticas que se puedan imaginar, excepto la penal y obviamente la tributaria, y que abarca un territorio bastante grande, todo el sur de la provincia, que es el límite con Brasil y Corrientes. Así que un desafío muy grande, especialmente cuando en los que venimos del ejercicio de la magistratura, empaparse un poco de la temática de la gestión es bastante complejo, pero no imposible. Así que fue un gran desafío, muy contento y obviamente con el orgullo de decir que somos un grupo de trabajo que
maneja una temática muy sensible como es la de violencia familiar, por lo cual la cuestión de género y la cuestión de la claridad de nuestras decisiones son dos temas que nos preocupan bastante, acompañado también con la particularidad que empezar de cero nos permitió trabajar con expedientes totalmente digitales. Todos nuestros procesos hoy se encuentran digitalizados, por lo cual eso también ha sido una gran ventaja y estamos avanzando en otras herramientas que me parece que van a solucionar muchos de los problemas de la gente de la zona sur de la provincia. Bueno, en primer lugar, felicitaciones, sí, ha contado que es un gran logro, así que felicitaciones y esperemos la mejor justicia para los judiciables justamente de la zona sur y que ello esté de la mano de ustedes. Ya que estamos hablando, quería que me comente un poco, ya que no todos los oyentes están empapados como nosotros del mundo del derecho, esto de poder rendir. Usted elige dónde concursar, concursa y después le dicen qué juzgado va a tomar a cargo, cuáles son los requisitos para ser juez en la provincia de Misiones. Bueno, ahí viene un poco una diferencia de los sistemas. El sistema del Consejo de la Magistratura de Nación, que lo toma del derecho español, fue una mixtura muy grande porque en verdad la carrera judicial en España se conformaba en una carrera que obviamente tenía diferentes etapas que iban de la mano de la formación académica. Cuando se incorpora en el 94 el Consejo de la Magistratura de la Nación, lo que se intentó realizar es que este órgano de extrapoder, que va a tener a cargo la selección, pero también las facultades sancionatorias, esto quiere decir que también tienen que ver con la sanción a los magistrados, tenga la participación amplia de todos los sectores, Poder Ejecutivo, Legislativo, las universidades, obviamente colegios de abogados y el sector científico. Nuestro consejo, que nació después, lo que hizo fue, de manera similar, darle representación al legislativo, al poder judicial, porque obviamente tiene 2 ministros de la Corte, también a los abogados, pero también a los jueces de instancias inferiores. Esto hace que obviamente cada proceso o cada concurso se maneje de forma independiente. No es que uno se anote en un concurso y puede seleccionar otros concursos, sino que por cada expediente, por cada concurso se forma un expediente donde se conforma una comisión técnica, que la comisión técnica son los encargados de evaluar a los postulantes y a las postulantes. Obviamente esta comisión técnica tiene la particularidad que tiene integrantes profesores y profesoras de universidades nacionales regulares, por lo cual evalúan y toman examen personas que no son de la provincia en su mayoría. Y obviamente también hay que decir que esta cuestión de ser evaluados en un tramo técnico posibilita la transparencia del concurso, porque la mayoría del puntaje que se obtiene también de ese examen escrito y obviamente esa defensa oral. Posteriormente los antecedentes son muy importantes, y la entrevista que lo hace el Pleno del Consejo es lo que permite conformar el puntaje final. Ese puntaje final se conforma una terna que sirve para ese concurso donde uno se inscribió. Cada concurso necesita de una inscripción particular y muchas veces uno observa que ciertos postulantes se anotan a varios concursos y por ahí pueden quedar en más de una terna, lo que también posibilita el acceso a la magistratura de muchos abogados y abogadas de la matrícula que han quedado dentro de esas ternas. Entonces esto significa que si una persona o si un abogado o una abogada de la matrícula rinde para ser juez y queda con el mejor puntaje o con el segundo mejor puntaje y es elegido el primero, el próximo concurso debe rendir de vuelta. Debe rendir de nuevo. Eso es una diferencia que tiene, por ejemplo, con el concurso, con el Consejo de la Magistratura de Ciudad Autónoma, donde generalmente se hace un concurso para varios cargos. Entonces generalmente es una de las pequeñas diferencias que tiene, por ejemplo, con el Consejo de Ciudad Autónoma. ¿Y cuál es el requisito hoy en día para ser juez? Primero, tener título de abogado. Eso es un mal necesario. Estar inscrito en la matrícula, tener una antigüedad que obviamente la propia Constitución toma la antigüedad, y esto ha sido una gran discusión. Yo soy de los convencidos que la antigüedad que establece nuestra Constitución provincial no es solamente una garantía para el justiciable, sino también faculta
que los abogados de las matrículas se puedan incorporar, porque la antigüedad no solamente se mide en la antigüedad de la matrícula, sino muchas veces la antigüedad que tiene el Poder Judicial. Yo total claro, Rafa, que yo soy un convencido que también los cargos de los superiores tribunales se deberían concursar como pasa con Chaco. Chaco tiene un sistema de selección de ministros donde también pasan por el Consejo de la Magistratura, cosa no menor. ¿Y aquí en la provincia de Misiones en qué instancia se concursa y qué instancia no se concursa? Juzgado de paz de primera, segunda y tercera categoría, jueces de primera instancia y cámara. A nivel nacional lo que tenemos es un proceso de selección a partir de la administración Kirchner, que fue el decreto 222 que, digamos, limitó al Ejecutivo en el proceso de selección. Eso ha sido algo muy, muy positivo, porque para la Corte tenemos un proceso interno dentro de la Constitución, pero también hay un sistema de audiencias públicas donde vos, yo o cualquiera de los que estamos escuchando en la radio se puede oponer al pliego de una candidatura. En este caso de Chaco, lo interesante es que, digamos, pasa por un proceso de concurso como si fuera otro cargo de primera y segunda instancia, lo que también posibilita un poco discutir los perfiles para las diferentes instancias. Yo estoy de acuerdo también que uno tiene que pensar como política de Estado que no es lo mismo un juez de primera instancia que un camarista, que un ministro de Corte, y que obviamente los sistemas y los mecanismos tienen que apuntar obviamente a la formación de esas competencias transversales, porque quizás el juzgado de paz va a tener un perfil diferente al de juez de primera instancia, pero que obviamente en las provincias serviría mucho que pensemos cómo se llega a los superiores tribunales mediante un proceso de concurso como el de Chaco. También creo que es pasible de discutir la duración de estos cargos. Esto hace muchos años se viene discutiendo, y muchas de estas cuestiones me parece que van de la mano con lo que la sociedad pide de un poder judicial, que es discutir la legitimidad que tenemos como funcionarios. Esa legitimidad que puede ser criticada, debe ser criticada, porque una crítica constructiva siempre es buena, también nos permite repensar algunas prácticas. Por ejemplo, dos prácticas o dos temas que están en esa parte de legitimar los poderes judiciales en las provincias y en la nación, es un poco repensar el lenguaje que utilizamos, repensar la perspectiva de género que tenemos, y obviamente los modos de actuación de los funcionarios públicos. El modo, el lenguaje y la perspectiva de género me parece que son los tres grandes temas que hoy nos permiten discutir la legitimidad de los poderes judiciales en la Argentina. Muchas gracias, doctor, por la explicación. Si le parece, hacemos una pequeña pausa y volvemos con estos tres pilares fundamentales que acaba de decir, ¿sí? Y comenzamos a charlar sobre ello en este último bloque que nos queda para compartir de Jurisdicción esta tarde. Nos decía, doctor, en el bloque anterior que había tres pilares fundamentales en lo que era este sistema de justicia y cómo lo ve la justicia hoy en día. Nos hablaba de perspectiva de género, nos hablaba de un lenguaje claro y del modo. ¿A qué se refiere con esto, doctor? Bueno, el primero, que durante mucho tiempo nosotros, en nuestra profesión, abogados, abogadas, jueces, juezas, nos preocupamos mucho por respetar las formas, ¿no? Y dentro de esta forma está implícito un lenguaje que muchas veces solamente nosotros entendemos. Y eso ha sido un problema que obviamente durante los últimos 20 años, o mejor dicho, de la vuelta de la democracia, cuando hablamos de la legitimidad de los poderes judiciales, nos planteamos a quién le estamos hablando cuando dictamos una sentencia. Obviamente que esto no quiere decir que tenemos que dejar de lado nuestro lenguaje científico. Esto quiere decir que tenemos que ser claros cuando escribimos, y además preocuparnos que esa norma particular que llamamos sentencia está dirigido a dos partes que nos traen quizás su problema más sensible y que nosotros como magistrados tenemos que decidir. Y obviamente parte de esa decisión también está en la forma que hacemos esa decisión, que es utilizar un lenguaje sencillo,
para el vulnerable, que muchas veces no entiende lo que estamos decidiendo, y obviamente empoderarlo como, digamos, ciudadanos o ciudadanas, que obviamente le permita saber qué es lo que está resolviendo un poder del Estado sobre sus conflictos de todos los días. A partir de esa afirmación, muchos y muchas, digamos que ocasionalmente ocupamos el cargo de jueces, nos preocupamos por ser un poquito más claros en nuestros decisorios, utilizar un lenguaje más cercano al común, digamos, de todos los días, y obviamente en nuestras notificaciones dedicarle parte de esa decisión, 1, 2, a veces 3 párrafos en un lenguaje poco coloquial, que obviamente va dirigido muchas veces a una niña, a un niño, a una mamá que está reclamando alimento, a un papá que debe pagarlos, explicándole en pocas oraciones cuál es nuestra decisión. Imagínate que no es lo mismo que te llegue una notificación con todos los formalismos que utilizamos, a que te llegue una cédula con un párrafo en negrita, en cursiva, donde yo te comento que la decisión que he tomado es fijar una cuota alimenticia, la cual va a ser descontada todos los días de tu sueldo, y que esa cuota, que está en una suma de dinero, está destinada a cubrir las necesidades de tu hijo o tu hija. Ese pequeño cambio significa mucho en la forma de comunicar nuestra sentencia. Pero también viene de la mano que el ejercicio del diálogo que los jueces debemos tener con los medios de prensa también deben servir para explicar lo que estamos decidiendo, sin que esto signifique adelantar opinión, sin que esto signifique perder, digamos, la objetividad o la imparcialidad, sino que también la ciudadanía conozca cómo razona o cómo está funcionando una oficina de justicia. Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con una cuestión que obviamente hoy ya es una política de Estado, que es tener perspectiva de género no solamente en las decisiones, sino en el funcionamiento de una oficina judicial. Nosotros como jefe de dependencias, obviamente, además de tomar decisiones, muchas veces somos quienes estamos a cargo del personal. Y esas relaciones humanas que utilizamos en una oficina de administración de justicia, ese razonamiento que utilizamos en la sentencia, deben partir de tener perspectiva de género. Esto significa, obviamente, incorporar situaciones de discriminación positiva para proteger a sectores que por diferentes situaciones sociales y económicas siempre ha tenido una igualdad, por decirlo formal, pero no real. Y especialmente sectores minoritarios que se pueden, digamos, identificar por su orientación sexual, por su diversidad cultural o también por su estado de vulnerabilidad, que obviamente hace necesario que el juez entienda que esa situación en particular no puede ser razonada de la misma forma que otras situaciones, valorando la prueba, digamos, estableciendo resoluciones ejemplificadoras, por ejemplo, en materia de formación. Han existido, digamos, pronunciamientos judiciales donde en materia laboral han impuesto la obligación de capacitarse, digamos, en perspectiva de género a los que tienen a cargo una empresa, para que situaciones, digamos, como la que se está tratando en un caso no se vuelvan a repetir. Y esas cuestiones obviamente también van del lenguaje que utilizan los abogados y las abogadas. Muchas veces los escritos judiciales contienen afirmaciones que van en contra de la dignidad de la mujer, y obviamente eso es algo que nosotros como jueces debemos, digamos, identificar y corregir para que en un proceso con perspectiva de género no suceda. Y la última que me preguntaste era el tema del modo. El tema del modo es muy importante porque obviamente cuando nosotros hablamos de el perfil de nuestros magistrados y nuestras magistradas, nos decimos qué modo deben tener. Y acá esto tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con la ética judicial, pero también tiene que ver con los buenos modales que muchas veces se han perdido y que especialmente quien está a cargo de una oficina judicial debe mantenerlos. Desde
el saludo cordial de todos los días, desde llegar a horario, no ser esperar el justiciable, hasta cómo también tratamos a nuestros equipos de trabajo, que son los que nos ayudan todos los días a llevar a cabo la tarea judicial. Pero también de entender que el justiciable, cuando viene a los juzgados, viene con muchos miedos que nosotros con pequeñas cuestiones tenemos que tratar de resolverlo, desde la atención, desde la mesa de entrada hasta atenderlos bien en un lugar deseable para visitar, y no como sucede en muchas oficinas, hasta como también un mínimo de un vaso de agua que debemos en ese momento de la audiencia, cuando se nos está contando lo peor que se nos puede contar, esa persona que viene a la oficina judicial se sienta cómoda, y que obviamente sienta que un poder del Estado se está preocupando por su caso. Bueno, con respecto a lo que viene diciendo, me he anotado varias cosas mientras que iba hablando. Para hablar del lenguaje claro, bueno, obviamente que esto es un cambio de perspectiva que se ha hecho a partir de lo que era Justicia 2020 y esta movida justamente con la administración anterior del kirchnerismo, sí, una cuestión de poder hablar con claridad, de poder decirle al justiciable, poder decirle a la persona, al vecino de a pie, cómo se ha resuelto su problema y cuál es el modo de llevar adelante esto. Hablando también esto del vecino que está día a día, del que anda a pie, ¿cómo trabajan ustedes justamente en un trabajo nuevo, en un juzgado nuevo, con el tema del retardo? Porque muchas veces el retardo también hace a que no se haga justicia, o que la justicia no llegue a tiempo. ¿Cómo están trabajando desde esa perspectiva, y qué opinas sobre el retardo en poder dar respuestas al justiciable que está buscando eso justamente? Bueno, el tema de la mora judicial es quizás el problema, uno de los problemas que tenemos como operadores de un sistema, ¿no? Hay que comentar también a todos los y las oyentes que la mora se produce por diferentes causales, pero nosotros como Poder Judicial tenemos muchas herramientas para que eso no suceda. Hay que decir que no todos los casos dependen de los juzgados, sino que hay mucha actividad que muchas veces dependen de los profesionales que obviamente en cierto modo pueden impulsar o no un proceso. En nuestro caso, nosotros estamos en menos de 9 meses con más de 1.400 causas, de las cuales, de esas 1.400 causas, entre cantidad de sentencias, cantidad de resoluciones y cantidad de causas archivadas y medidas adoptadas en materia de violencia, vamos a terminar diciembre con un porcentaje arriba del 70%, lo que es un porcentaje alto, teniendo en cuenta que en muchos casos el promedio de un proceso es bastante acotado en lo que sucede en otras jurisdicciones. Eso nos permite también estar muy contentos y implementar herramientas de lo que se llama gestión de calidad. Nosotros somos uno de los pocos juzgados que estamos trabajando con las normas ISO, y eso nos permite medir, digamos, diferentes indicadores y trazar dónde se encuentran los problemas. Yo perfectamente puedo indicar que si un proceso de divorcio se cumplimenta con todas las etapas de forma correcta, está durando entre 3 y 4 semanas en mi juzgado. Un proceso de alimentos, si es impulsado correctamente por los profesionales, está durando 3 meses. Y así podría dar, digamos, precisión, que son obviamente precisiones de lo que nosotros trazamos y medimos, y los que nos permiten obviamente evitar la mora judicial. Pero hay otras situaciones en las cuales, por depender de producción de prueba en otras provincias, por cuestiones procesales que hacen al impulso procesal y que tienen que ver con la actividad de los profesionales, esos tiempos se alargan. Lo que sí, nosotros como metodología de trabajo siempre tratamos de que ese periodo de trazabilidad, respetarlo. Entonces, cuando observamos que un proceso, como puede ser un divorcio o alimentos, está demorando más de ese plazo que nosotros lo tomamos como óptimo, obviamente nos preguntamos el por qué y tratamos de resolverlo
y esto nos ayuda bastante. Todas las herramientas que tenemos hoy, que son herramientas digitales, notificaciones electrónicas, la posibilidad de tener un expediente totalmente digital, obviamente tener herramientas como el SEJUME que posibilita llegar a acuerdos en poco tiempo y que achicar esos plazos, hoy obviamente nos permite hacer un análisis que como juzgado estamos en un tiempo razonable dentro de la comparación de otros juzgados de la provincia. Muy bien, ojalá puedan continuar en ese ritmo y con esos... Al menos hasta que siga como juez. Después cuando ya no esté ahí no puedo asegurar nada. Eso. Para ir cerrando un poco lo que es la charla del día de hoy, tuve la oportunidad de conocer su juzgado, ¿sí? Entonces quería que me comente un poco, justamente estamos hablando de género, o comentarle a la audiencia que he visto que sus secretarias son mujeres, así que así respetamos la cuestión de género. Si bien el 90% de los juzgados son mujeres. Eso es lo que no lo quise decir así, pero si bien el juez es hombre, el 90% del juzgado es mujer. Y otra cuestión muy llamativa que he visto poco, creo que ahora se ha abierto esta semana en el Palacio de Justicia y en Cámara de Diputados, pero he visto poco un lactario. He visto en su juzgado, al momento de entrar, un espacio para la madre que tiene que ir porque no puede dejar al niño, o que lleva al niño porque esa es su costumbre y esa es su vida, un espacio para la madre con el niño. ¿Cómo ha surgido esta idea? Bueno, ¿Qué es el impulso? Y la verdad que lo felicito porque... Gracias. Es un esfuerzo muy grande porque la verdad que en el interior a veces nos cuesta todo un poquito más. Pero nosotros a comienzo de año, dentro de tener esta perspectiva de género, no solamente en los expedientes, sino también en la gestión habitual, nos propusimos 3 cosas. La primera, tener un espacio de lactancia, no solamente para el personal del juzgado, de los diferentes juzgados, fiscalías y defensoría, sino también para las abogadas, pero también para el ciudadano, la ciudadana a pie, tener un espacio de lactancia público. Entonces, a comienzo de mayo empezamos a trabajar con el Colegio de Abogados, empezamos a trabajar con la legislatura y pudimos, inaugurar el primer espacio de lactancia. El segundo deseo que teníamos como equipo era inaugurar una sala de audiencia para niños y niñas, que era un lugar donde podíamos escucharlos, donde ellos se sientan cómodos, un lugar donde puedan jugar, un lugar que no se parezca en nada a lo que es un juzgado. Y obviamente también lo pudimos inaugurar. Y el tercero, que tenía que ver con las mediaciones comunitarias, que es una nueva herramienta que estamos utilizando conjuntamente con el SEJUME, era inaugurar una sala de mediación en el juzgado. Por suerte pudimos realizar los tres objetivos, y la verdad que como equipo estamos muy orgullosos porque nosotros, al tener competencia en violencia familiar y en familia, que son más del 50% de las causas, tener estos espacios también es un mensaje para el justiciable que dentro de una oficina judicial hay un espacio de lactancia, pero también hay un espacio para que los niños y niñas se sientan cómodos al momento de ser escuchados, que es uno de los objetivos que nos marca la Convención Internacional y que obviamente nos permite como equipo sentirnos muy orgullosos porque lo construimos como algo del personal, con aportes propios en muchos de los casos, con ayuda del colegio, pero también de la Defensoría de Primera Instancia y la Fiscalía de Primera Instancia, que ha colaborado para que esto salga, y lo pudimos inaugurar en la primera parte del año, por lo cual me parece que ha sido para nosotros todo un éxito porque se está utilizando bastante, y obviamente para toda la zona sur el primer lactario en una ciudad como Apóstoles es un hecho que significa mucho. Bueno, doctor, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Es un honor contarlo como docente de esta casa de estudio, y esperemos que siga los buenos éxitos y la buena onda de aquí en adelante en lo que es el juzgado, el buen trabajo, y en lo que es la universidad, en la que es la carrera de Derecho. Muchas gracias a los docentes. Gracias, Rafa, por la invitación. Hasta el próximo lunes.